El día de hoy mi grupo estará desarrollando el tema del capítulo 7 del libro de Economía Marítima, que habla sobre la financiación de barcos y compañías navieras. Bien, buenos días, profesor y compañeros. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre edición del contenido. En este vamos a ver lo que vienen siendo las emisiones de lo que son los bonos de alto rendimiento, las empresas, su propósito como tal, y esos fondos para hacer esa estructura esencial, lo que viene siendo fondo de envío, SPAC, y el arrendamiento como método de financiamiento, que todo esto lleva a cabo a lo que viene siendo una titulación en el financiamiento de buques. Esto es importante por el cual la empresa naviera, como el buque, debe tener este beneficio para hacer de ella un mejor tránsito y así aumentar la economía del mundo. Como una pequeña introducción al tema, tenemos que entender la importancia de la financiación en el transporte marítimo, ya que esto ayuda a las empresas a poder adquirir, operar y mantener los buques. Y entonces en este tema vamos a ir viendo lo que son métodos o vías alternas para poder adquirir el capital, el dinero y la financiación necesaria para el manejo de estos buques. En esta sección estaremos hablando de los diferentes métodos que existen en la gestión de riesgo en la financiación de buques, empezando por la titulación. La titulación realmente es una forma elegante de decir que se crean empresas para vender minicréditos respaldados por los buques. Pongámosle de ejemplo como vender de pizza. Aquí es muy importante la calificación crediticia, ya que esto hace que los minicréditos se vean mucho más atractivos para los compradores. Pero existen niveles de riesgo, como lo puede ser que haya minicréditos más seguros, como el centro de la pizza, y también otros que sean más riesgosos, como lo puede ser la corteza. También están los fondos de envío, y estos vendrían siendo como grupos que reúnen dinero para comprar los buques. Entonces, existen desafíos como puede ser encontrar una buena oferta, porque lo que ellos necesitan es entonces recaudar la mayor cantidad de dinero lo más rápido posible para poder entonces comprar los buques. Y también buscar o manejar lo que es el funcionamiento de los barcos, ya que ellos necesitan gestionar los barcos de manera efectiva, ya que no son compañías navieras tradicionales. Entonces pasamos al tema de los inversores y prestamistas, que ellos vendrían siendo como los bancos. Entonces, obviamente, ellos necesitan estar convencidos de que el riesgo va a valer la pena. Entonces, los inversores van a querer obtener ganancias, por lo que ellos buscan entonces buques que sean potencialmente buenos, o sea, y que en el que ellos vean y obtengan esas ganancias y mucho más. Entonces, los prestamistas lo que quieren es que se vuelva ese dinero con sus intereses, por lo que ellos se aseguran de que los
puedan pagar los reembolsos. Uno de los métodos más comunes y más conocidos en este tema vendría siendo el arrendamiento de un barco, y esto sería como alquilar un carro. Entonces, obvio, hay riesgos tanto para la persona dueña del barco como para quien lo alquila, que podría venir siendo riesgos de ingreso. El arrendatario realmente ganará la suficiente cantidad de dinero como para pagar el contrato de arrendamiento. Entonces ahí viene la preocupación del arrendatario. También existe el riesgo operativo, ya que quién va a pagar el arreglo del barco si algo le pasa. Entonces todo eso dependerá del contrato de arrendamiento, al igual que el riesgo del valor residual. Si al final el buque vale más de lo que uno pensaba, ¿quién va a recibir ese dinero extra? Esto todo se va a establecer en el contrato de arrendamiento. Por lo que hay dos tipos de arrendamientos principales, como lo pueden ser el arrendamiento operativo, que sería exactamente igual que como cuando uno alquila un carro. Entonces aquí el arrendador asume la mayor parte del riesgo, ya que entonces el arrendatario lo que hace es que hay ocasiones antes de tiempo. Entonces el arrendador lo que termina haciendo es el mantenimiento del buque. Esto pasa mucho en los buques, por ejemplo, portacontenedores. Y también está el arrendamiento financiero, que esto es un compromiso que se tiene mucho más largo, pero entonces, ¿qué sucede? Es como si fuese un carro con financiación, pero ahí entonces el mayor riesgo se lo lleva el arrendatario. Ok, yo voy a estar hablando un poco acerca de lo que vendría siendo la Cámara Naviera Internacional Marítima, que dentro de ella está el Comité de Política. Entonces, principalmente, esta Cámara Naviera Internacional es una de las organizaciones navieras en el mundo que se encarga de todas las cuestiones operativas, normativas y jurídicas marítimas. Ella representa el 80% del tonelaje marítimo mundial, ya que contiene muchas asociaciones, miembros. Por ejemplo, podría mencionar la Asociación Nacional de Armadores, y dentro de ella posee una serie de comités. Ahora, el que nos interesa para el tema de esta charla sería el Comité de Política Marítima, como mencioné, que tiene como objetivo las cuestiones relacionadas al comercio marítimo y todas las repercusiones o las causas y efectos eh, que puedan proceder en el sector marítimo y en el transporte marítimo, claro. También, aparte de eso, ellos sirven para monitorear lo que vendría siendo la economía de los países que adoptan políticas marítimas. O sea, todo vendría relacionado. Ellos, por ejemplo, hacen debates acerca de política marítima y su comercio.
Ok, yo voy a estar hablando un poco acerca de lo que vendría siendo la Cámara Naviera Internacional Marítima, que dentro de ella está el Comité de Política Marítima. Entonces, principalmente, esta Cámara Naviera Internacional es una de las organizaciones navieras en el mundo que se encarga de todas las cuestiones operativas, normativas y jurídicas marítimas. Ella representa el 80% del tonelaje mundial, ya que contiene muchas asociaciones, miembros. Por ejemplo, podríamos mencionar la Asociación Nacional de Armadores, y dentro de ella posee una serie de comités. Ahora, el que nos interesa para el tema de esta charla sería el Comité de Política Marítima, como mencioné, que tiene como objetivo las cuestiones relacionadas al comercio marítimo y todas las repercusiones o las causas y efectos eh, que puedan proceder en el sector marítimo y en el transporte marítimo, claro. Entonces, también, aparte de eso, ellos sirven para monitorear lo que vendría siendo la economía de los países que adoptan políticas marítimas. O sea, todo vendría relacionado. Ellos, por ejemplo, hacen debates acerca de política marítima y su comercio para intercambiar ideas. Ok, aparte de esto, podemos mencionar todas las organizaciones involucradas o que se involucran con esta Cámara Naviera Internacional, la cual tiene que ver mucho con el comercio marítimo y el transporte. Está la Organización Mundial del Comercio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, está el Grupo Consultivo Naviero de Administraciones Marítimas y, por supuesto, la Organización Marítima Internacional, la OMI, que es la que rige pues, a todo marinero, a todo oficial, a todo capitán, la Cámara de Comercio Internacional, y no solo estas, sino muchas más, y todas estas sirven como un apoyo en la que este comité establece un marco para la promoción de políticas marítimas liberales basadas en principios de mercados abiertos y competencia leal. Este comité, como mencioné, sirve a nivel nacional e internacional para todos estos países. Tienen muchos objetivos aparte del principal. Buscan la eliminación de medidas discriminatorias como la preferencia de carga y otras barreras al libre acceso del mercado. Ellos, dentro de sus tantos temas a discutir, uno de ellos sería el, el futuro de la industria marítima, lo que vendría siendo la automatización de los buques, que serían barcos que se manejan solos o con muy poca tripulación, por ejemplo, una o dos personas, pero que ya sea todo automatizado por digitalización, tecnología. Ok, la hipoteca naval. Todos los contratos relacionados con la adquisición o la financiación de un buque, aunque sea un buque comercial
o un yate tienen peculiaridades diferentes al resto de contratos de un bien inmueble. Esto tendría como razón principal de que un buque es un bien que tiene la capacidad de moverse por todo el mundo. Utiliza diferentes rutas, tanto nacionales como internacionales, por las cuales pasa por varios países o pasa por una región dentro de la cual tienen diferentes leyes. Cada país tiene diferentes leyes a la que le aplica al estatus legal del buque como tal, lo cual en la contratación de una hipoteca afectaría, como por ejemplo la ley de navegación marítima, la cual dispone que se pueda constituir una hipoteca naval sobre un buque, una embarcación o un artefacto naval, aunque éstas estén en construcción, sin estar completamente construidas. La manera legal en la que adquiriríamos un buque antes de que esté en construcción, con la constitución de una hipoteca naval, se establecería con la norma de compra y venta del bien marítimo por escrito, solamente por escrito, en un documento formal. Luego de eso, se constituiría la hipoteca naval. Se podría de muchas maneras, como por ejemplo las letras de cambio, garantías de cuentas, corrientes de crédito, y cuando se realice un contrato se debe de identificar de manera muy clara todos los datos relacionados al buque y certificados y los datos de valor, y tanto de la persona que va a administrar como del dueño formal del buque. Dentro de estas hipotecas navales se puede financiar hasta el 75% del valor de tasación del barco, con un plazo máximo de 15 años, y el diferencial suele ser más elevado que, por ejemplo, para una casa o una vivienda. Aparte tendríamos los costes asociados que se reparten en gastos de notaría, tasación, registro, o sea, registro de buque abierto o cerrado, las condiciones de apertura y cancelación. Otra forma de financiar la compra de un barco sería, como mencioné, muchas opciones. Dentro de otras tendríamos financiar, ya sea negociar un préstamo o un crédito personal con el banco o con la empresa de financiación. En este caso no tendríamos el límite del 75% que mencioné, pero podríamos financiar la totalidad de la compra. En consecuencia, el tipo de interés que tendríamos de un crédito personal suele ser más elevado que las hipotecas. Otra opción, aparte, saliendo de la hipoteca naval, sería el leasing náutico, que esto es como un contrato de alquiler a largo plazo que tendrías al final la opción de comprarlo. Pero generalmente se aplican más a embarcaciones de recreo, las cuales son yates y ferries que transportan pasajeros. Titulación en la financiación de los buques. Primero hay que entender a
qué se refiere con financiación. A este se le conoce como el proceso financiero mediante el cual se agrupan lo que son los activos, como por ejemplo los contratos de arrendamiento de los buques, y se emiten los correspondientes valores para cada activo. Este proceso de titulación incluye dos procesos, los cuales son la emisión de los valores y la agrupación de los activos. La emisión de los valores se podría decir que son como los bonos y se dan a lo que son los futuros buques. Y en la agrupación de los activos es donde se agrupan los contratos de arrendamiento que cada buque va a tener y también se cuentan los que serán utilizados en el futuro. Bien, buenas noches, profesor. Bien, dentro de ello, las ventajas y consideraciones de titulación son muy importantes debido a que en ello no es igual que un buque, que una empresa como tal en un lugar en tierra. Dentro a borde de un buque siempre va a haber como un puente de gobierno. Dentro de ello se va a tener una administración donde el acceso a la capital va a ser restringido solamente por el capitán. Entre ellos va a haber muchas complejidades financieras. Además de estos costos financieros, no solamente proviene de una diversificación de riesgos, donde ponen a prueba múltiples riesgos como derrame u otros accidentes que pueden llegar a ocurrir debido a la gran capacidad de riesgo que puede ocurrir durante los proyectos de navegación. Bien, el riesgo de mercado puede variar muchas veces. Por ejemplo, cuando hablamos de un buque roro, en ello el precio de mercado puede variar mucho dependiendo hacia dónde va, cómo va la carga, pero sin embargo hay empresas que son fielmente a estas compañías. Por ejemplo, Wallenius Wilhelmsen es 100% compañía de la empresa Caterpillar, que viene siendo lo de los camiones, entre ellos volquetes y muchas otras más. Y esto viene siendo lo que viene siendo las ventajas y consideraciones de titulaciones. Para ello permite que las empresas navieras como tal accedan a estas grandes sumas de capitales para poder así obtener esa mayor competencia hacia las demás. Por ejemplo, muchas veces en los puertos ocurre que dos buques de la misma empresa no pueden estar si en caso tal está la competencia llegando a la bahía. Solamente se le asigna un solo muelle para poder estar a su atracto. En caso tal, la misma empresa, por ejemplo, yo fui a bordo, solamente estaba la empresa Walgenius, Walgesme, que es la de los roros, pero sin embargo había otro buque de la competencia. Por lo tanto, el otro buque que quería atracar, porque eran dos, no pudo hacer el mismo por este motivo, donde el costo que tiene el puerto, a los costos que tiene el acceso al capital, ha de variar por el nivel de competencia que ha de tener, y entre ellos esto es importante porque asimismo, como aumenta la competencia, asimismo, como cada empresa tiene su asociación, asimismo ha de tener ese nivel de ingreso para poder tener totalmente este significado implícito como tal. Análisis de flujo de caja en inversiones navieras. Básicamente, el flujo de la caja en las inversiones navieras consiste en evaluar lo que son las entradas y salidas de efectivo para así tener cuál es la capacidad de la misma de generar la liquidez. Esto incluye dos pasos, los cuales son muy relevantes en las inversiones navieras, que es la planificación y la visibilidad de los proyectos. En la planificación, esta permite prever o más o menos predecir cuáles serían las necesidades futuras en las inversiones que se necesiten. Y la visibilidad de los proyectos, la cual básicamente ayuda a evaluar cuál será la visibilidad financiera en los distintos proyectos que tenga esta distinguida naviera en específico.
Es importante realizar lo que es el análisis crítico hacia el flujo de la caja. Este se puede hacer de dos maneras. Por la monitorización de liquidez, la cual incluye la capacidad de pago, y esto asegura que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones financieras, ya sea a corto o largo plazo. Y el manejo del riesgo, el cual identifica cuáles serían los futuros problemas que podríamos tener y se evalúan cuáles serían las medidas preventivas para los mismos. También está la evaluación de la rentabilidad, el cual incluye ingresos versus egresos, lo cual compara los mismos generados por la naviera y cuáles son los costos operativos y cómo será su financiamiento en el futuro. También está la decisión de inversiones, la cual, como dice su nombre, hay que tener una información de rentabilidad para saber si se podría continuar o expandir lo que son las inversiones en los buques. La colocación privada es una forma de financiamiento en la que los valores son vendidos a un número limitado de inversiones institucionales o individuos calificados en lugar de ser ofrecidos al público general. Uso de vehículos de colocación privada en financiación de barcos y compañías navieras. 1. La financiación de activos. Esta quiere decir que son los barcos son activos intensivos en capital. El apalancamiento. Las compañías navieras pueden utilizar vehículos de colocación privada para apalancar sus inversiones, obteniendo deuda adicional sobre los activos financiados. Y el tercero, que sería la mitigación de riesgos, esta vendrían siendo las colocaciones privadas que permiten estructurar acuerdos que incluyen cláusulas de protección para los inversores como garantías colaterales del mismo barco y convenios específicos que regulan el uso de dicho financiamiento. Bien, dentro de ellos también mencionamos que viene siendo la estructura de las asociaciones, que es importante, que obviamente si vamos a trabajar a bordo de unos buques, estos buques van a ser cruceros y así a su vez llegamos a su destino, las personas tienen más tiempo, obviamente vamos a obtener ese incentivo fiscal donde el gobierno mutuamente, por ejemplo, en este caso la empresa noruega, ofrecía incentivos fiscales que hacían más atractivas las inversiones de los barcos a través de esa estructura. O sea, ¿quién no diría que un crucero puede atraer muchas personas y más si son de Walt Disney, por decir un ejemplo? Entre ellos, la estructura y el apoyo de la industria marítima, ya sea con respecto a lo que es su puerto, al momento de atraque, sin problema, los remolcadores siempre ayudando, las personas que llegan al puerto. Toda esta estructura eficiente, por decirlo así, permitía así que la gestión de la misma, del capital, aumentara. Y esto va a depender mucho de lo que viene siendo el total de la responsabilidad que ha de tener cada persona con respecto a esta gran inversión de lo que hace que se reduzca este riesgo que donde pone accidente al personal, por decirlo así. Los socios y comandatarios o socios generales, por ejemplo, a ver, hay dos tipos de socios, donde el comandatario son, por decirlo así, los inversionistas y que aportan siempre al capital, pero sin embargo no tienen, por decirlo así, una responsabilidad de gestión. Y los socios generales son los que gestionan la empresa y asumen la responsabilidad, pero ilimitada. Por eso, si tú eres un comandatario, tú vas a invertir en mi empresa, tú vas a ser esa gran persona donde vas a hacer el puente, donde vas a tener esa responsabilidad de gestión para atraer más personas, pero sin embargo los socios solamente van a decir, yo tengo bienes de esa empresa y por lo tanto puedo tener tal y tal beneficio en descuento. Y así muchas empresas, por ejemplo, empresas que venden boletos de crucero, empresas que venden lugares de estadía, hacen esta gran inversión y ofrecen estos servicios de manera que atraigan más personas y así aumentar su nivel de calidad a nivel mundial.
Los fondos alemanes KG. Los fondos alemanes KG surgieron en los años 90 como una forma para financiar los barcos. Este fondo permitió que se mediante préstamos y con el capital de inversores de alto patrimonio neto. Entre los años de 1990 y 2004 se financiaron más de 600 barcos, gracias a diversos factores, como lo son la fuerte posición de los astilleros, la baja inversión de las compañías marítimas y la disposición de los bancos alemanes a hacer el préstamo hacia los barcos. La financiación de barcos y empresas navieras es importante para la industria marítima mundial, ya que esta representa altos costos y sociedad va a tener mayor cautela mediante los préstamos. Las empresas navieras deben tener, por así decirlo, y deben garantizar eficazmente su estructura de deuda y capital, asegurando así su papel esencial en el comercio. Bien, muchas gracias, profesor. Esto fue nuestra presentación principalmente. Aquí hablamos sobre temas de inversiones, donde en ella cada uno puede llevar un punto a cabo. Analizamos los puntos estratégicos, por lo tal, de estas empresas noruegas. Espero que les haya gustado y cualquier comentario estamos a la hora. Sin más que decir, saludos y muchas gracias.